Tenemos un cuerpo de 30 kilogramos y este cuerpo está en un plano inclinado. Este es mi plano inclinado. ¿Okay? Ese plano inclinado tiene 45 grados con respecto a la horizontal. Aquí tengo la horizontal, 45 grados con respecto a la horizontal. Tenemos que determinar la fuerza paralela al plano, esta fuerza, que se requiere aplicar para que el cuerpo ascienda por la rampa con velocidad constante. Tenemos que lograr que este cuerpo suba con una velocidad constante. Si yo lo analizo sobre el eje X y sobre el eje Y, la sumatoria sobre los dos ejes tiene que ser igual a 0. Aquí, ¿por qué no es igual a masa por aceleración? Porque no tenemos aceleración. El cuerpo se está moviendo, pero no hay aceleración. Tenemos una velocidad y si esa velocidad es constante, no hay aceleración. Para que haya aceleración, tiene que haber un cambio de velocidad en un intervalo de tiempo en el que tarda en hacer ese cambio de velocidad. Entonces aquí tenemos una velocidad constante. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser proponer el sistema de coordenadas cartesianas. El primer sistema de coordenadas cartesianas que vamos a proponer va a ser paralelo a este eje horizontal. Aquí va a estar el eje X y aquí voy a poner el eje Y. ¿Sale? Ahora, los ejes también están a consideración de nosotros. Les decía que nosotros podemos definir cómo queremos el eje. Entonces, aquí estoy definiendo el eje X hacia la derecha, el eje Y hacia arriba. ¿Okay? Así es como lo hemos manejado. Derecha y hacia arriba el eje Y. Entonces, esto lo estamos colocando los ejes en el centro de gravedad de ese cuerpo, que está en el cruce de sus dos diagonales. Y ahí vamos a trazar todas las fuerzas que están interviniendo en ese cuerpo. Entonces, de aquí hacia arriba viene esta fuerza, F. De aquí mismo, ¿sí? Con respecto a la superficie y formando un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie, viene mi reacción normal. Y hacia el centro de la Tierra va el peso W. Pues son todas las fuerzas que están interviniendo ahí. Entre las dos superficies no hay fricción. Ahorita no estamos manejando fricción. No hay ninguna fuerza entre las superficies. Entonces, ya son todas las fuerzas que están interviniendo ahí. ¿Ok? Esta fuerza sobre el eje X es igual a F coseno de 45. La componente sobre el eje X. Y de este lado, la componente sobre el eje X está en el extremo opuesto. Entonces, de este lado, esto sería Rn por el seno de 45 grados. ¿Ok? Y el coseno de 45 y el seno de 45 son iguales. ¿Ok? Vamos a hacer esa primera sumatoria. La sumatoria sobre el eje X igual a 0. F coseno del ángulo menos Rn seno del ángulo es igual a 0. Este lo paso a segundo término. Me queda que F coseno del ángulo es igual a R seno del ángulo. Y el coseno de 45 es igual al seno de 45. Eso lo pueden ver directamente en la calculadora o en el círculo unitario, como quieran analizarlo. Este que está aquí, de aquí hacia arriba, este es el cateto opuesto a este ángulo, que es el de 45 grados. Al ser el cateto opuesto, aquí tengo la vertical. Esta la proyecto sobre este eje. Va a ser F seno de 45. Y del otro lado, esta es la componente vertical. Va a ser Rn, pero ahora para este caso es el adyacente. Va a ser Rn coseno de 45. Entonces, Rn coseno de 45 y F seno de 45, la suma de estos dos, de esas dos componentes, menos W es igual a 0. Estos dos van hacia arriba y W va en sentido contrario, por eso W es negativa. Entonces, haciendo esas dos, Rn coseno de 45 grados menos W más F seno de 45 grados es igual a 0. Quedamos que coseno de 45 y seno de 45 tienen el mismo valor. Y Rn de mi ecuación anterior y F son iguales.
Pues puedo sustituir esta y esta las puedo sumar. Ok, este W lo voy a pasar del otro lado con negativo. Y vamos a sumar Rn y F. Entonces yo le puedo cambiar el nombre a esta o le puedo cambiar el nombre a esta. A este le puedo llamar Rn, son iguales. Y a este le puedo llamar F, porque son iguales, cualquiera de los dos. El coseno de 45 y el seno de 45, pues lo puedo sustituir este por seno de 45 o este por coseno de 45. ¿Sale? Entonces, de lo que analizamos en la ecuación número 1, sabemos que F es igual a Rn. Y también sabemos que el coseno de 45 es igual al seno de 45. Entonces, haciéndolo el seno-coseno, que fue lo que hice ahí, entonces a este le estoy cambiando, ¿sí? A F le estoy llamando Rn y al seno le estoy llamando coseno. ¿Ok? Entonces, este se suma con este, va a ser el mismo valor. Tengo una Rn coseno de 45 más otra Rn coseno de 45, sumo las dos, van a ser 2 veces Rn coseno de 45, que es lo que tengo aquí, abajo. 2 veces Rn por el coseno de 45 grados, y esto va a ser igual a W. Y de aquí me interesa obtener Rn. Entonces, de aquí de Rn, este 2 y este coseno del ángulo pasan para acá, pasan dividiendo, va a ser W entre 2 coseno de 45. W entre 2 coseno de 45 grados. Y W es masa por aceleración gravitacional. Entre 2 coseno de 45. La masa son 30. La aceleración gravitacional 9.81. Entre 2 y por el coseno de 45. Haciendo toda esta operación, nos da 208.101 newtons. Y como la fuerza es igual a Rn, entonces también tengo que vale 208.101 newtons. ¿Ok? Ya tengo el valor de la fuerza y de Rn. Va a ser una segunda propuesta. Y ahora este sistema, estoy girando los ejes 45 grados. ¿Ok? Estoy dibujando mi eje X aquí y mi eje Y acá. Y como consecuencia, este lo muevo 45 grados hacia arriba. ¿Sale? Entonces vamos a verlo en la primera figura. Aquí está mi primera figura. ¿Ok? Estos ejes, imagínense que estos vectores, este vector y este vector no se mueven. Y voy a girar únicamente los ejes. Si giro el eje para acá 45 grados, este se me mueve 45 grados, entonces queda sobre la fuerza. Y queda sobre la fuerza. Y este que es el eje Y negativo, lo muevo 45 grados para acá, entonces 45 grados me queda aquí. ¿Sale? 45 grados aquí. Este queda sobre la reacción normal y el eje X queda sobre la fuerza. Pues eso fue lo que se procedió a hacer. Giramos los ejes 45 grados. Y ahora tengo yo que el eje X está sobre la fuerza, el eje Y está sobre la reacción normal y solamente tengo una fuerza que es W, la que tengo que descomponer 45 grados, ¿sale? Entonces, con estas características, ahora vamos a hacer otra vez la sumatoria de fuerzas sobre el eje X y sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Pues sobre el eje X tengo esta fuerza positiva, ya no le hago nada porque está sobre el eje. Y del otro lado tengo esta fuerza de aquí. Este va a ser el cateto opuesto a este ángulo, entonces va a ser W por el seno de 45. Entonces, F menos W seno de 45 es igual a 0 y ya son todas las fuerzas que tengo ahí. Entonces, tengo F menos W seno de 45 grados es igual a 0. Paso este término, sí, del otro lado de la ecuación. F es igual a W seno de 45. Hago la operación y me da 208.101 newtons, que fue lo mismo que obtuvimos hace rato. Vamos con la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. Sobre el eje Y, la reacción normal ya está sobre el eje Y. Y ahora tengo que obtener esta magnitud. Entonces, este le corresponde al cateto adyacente a este ángulo. Entonces va a ser W por el coseno de 45. Y obtengo este de acá. Entonces, Rn menos W coseno de 45 es igual a 0. Rn menos W coseno de 45 es igual a 0. Rn es igual a W coseno de 45. Y sustituimos valores. 30 por 9.81 por coseno de 45 me da 208.101 newtons, que fue lo mismo que obtuvimos aquí arriba. Sale en los dos casos. 208.101 newtons.